Bueno, buenos días, les damos la bienvenida en esta sesión que tenemos de mujeres para que escuchemos la palabra de nuestro Dios. Él siempre tiene preparado lo que necesitamos en nuestros corazones. Él es el que escudriña nuestros corazones y el que conoce lo que realmente necesitamos. Y esa es su palabra que da vida. Bueno, vamos a empezar haciendo una oración. Cada uno vamos a hablar con nuestro Padre para que sea Él que hable nuestra vida y que no nada más seamos oidoras, sino hacedoras de su palabra. Vamos a inclinar ahí nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos traes, el que nos llama siempre, bendito Padre, con lazos de amor, para venir a escuchar de tu palabra, para conocer, Señor, de tu corazón. Te pido, mi Padre, para que cada una de nosotras estemos dispuestas a recibir de tu palabra, que da vida, que da aliento, que nos redarguye, Señor, también de pecado. Ayúdanos, Señor, y a través de tu palabra, bendito Padre, ayúdanos a ordenarnos, ayúdanos a ser mujeres que siguen tu orden, que aprenden a conocer las prioridades que tú marcas en tu reino. Te pedimos, bendito Padre, que el día de hoy escuchemos con atención y lo pongamos por obra para que la gloria y honra solamente a ti, nuestro Dios y Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo la serie El Orden de Dios, así se llama la serie, y hoy es el tema número 6. El tema número 6 se llama La mujer que sigue el orden de prioridades. La mujer que sigue el orden de prioridades. Y bueno, vamos a comenzar pensando en que cada una de nosotros como mujeres tenemos diferentes prioridades. De hecho, en el mundo hay mujeres que no conocen al Señor, ¿verdad? Y lógicamente al desconocer de la palabra de Dios, el Señor, tienen otras prioridades. Y desafortunadamente no es el Señor, porque si no estuvieran buscando de Él. Entonces podemos ver que las prioridades básicas en el ser humano pueden ser la comida, el vestido, la salud. Sí, son unas prioridades y el Señor las entiende muy bien. Pero también sabemos que cada una de nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y entonces esas prioridades que estoy mencionando son unas prioridades en el aspecto físico, pero hay otras prioridades que las marca la Escritura y ese es en el aspecto espiritual. En la Escritura en Mateo 6:33 nos habla acerca de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Dice, buscar más el reino de Dios y su justicia. Dice que esas son las prioridades, o sea, el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros como cristianas pues estamos en eso, en aprender las prioridades que el Señor marca. Y pues bueno, les voy a empezar comentando que hace aproximadamente 4,200 años que Dios le dio la promesa a Abraham, si lo vemos en la Escritura, o sea, desde el Antiguo Testamento, el Señor le había establecido una promesa a Abraham, que de su descendencia, dice, vendría su hijo, ¿verdad? Isaac. Y de ahí nosotros sabemos que viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense, de ahí venía la promesa, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Ese Mesías traería el reino a la tierra. Nuestro Señor Jesús vendría con todo su esplendor, toda su gloria, y vendría el reino. Y como todo reino, hay leyes, ¿verdad? ¿Y ustedes saben dónde están las leyes de ese reino? ¿No? En las Escrituras. Esas son las leyes, ¿no? En la parte natural, por ejemplo, nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Y tenemos una constitución, esas son nuestras leyes, que nos regimos por ellas. Pero también en el reino celestial, el rey es nuestro Señor Jesús, y las leyes están escritas, y sus estatutos, promesas están en la palabra de Dios, en la Escritura.
Entonces, ese reino se establecería en todos aquellos o aquellas que quisieran vivir en el reino de Dios. Y tú y yo hagámonos una pregunta interiormente. ¿Cuántas de nosotras queremos vivir en el reino? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos conociendo, queremos, pero para saber vivir necesitamos conocerlas. Ahora preguntémonos, pero no me contesten. ¿Cuántas estamos viviendo? Una es que queremos vivir, todas queremos vivir. Pero ahora, ¿cuántas estamos viviendo en esas leyes, en esos mandatos, en esas ordenanzas que el Señor nos dice? Bueno, ahí contestemos, a lo mejor en algunas áreas el Señor, el Espíritu Santo, nos está ayudando a irnos limpiando con su palabra, pero en otras no, en otras ahí, y sabemos, vamos a ver que en la Escritura, que nosotros por nosotras mismas no vamos a poder. Es el Espíritu de Dios que nos impulsa, que nos ayuda a irnos limpiando, a decir, pues es que la mentira era normal, y pues vivíamos en ese desorden, ¿verdad? Y decíamos, pues es que todos roban, todos mienten, todos hablan mal de sus esposos, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios nos manda el orden. Entonces, entendemos que todas queremos vivir, pero para eso pues el Señor nos deja las Escrituras. Se entiende que para nosotras, cuando Jesús gobierna y viene a nuestras vidas, entramos en el reino de Dios. Estamos entendiendo que necesitamos nacer de nuevo, tener el Espíritu de Dios, para que podamos vivir en ese reino y seguir sus leyes. Un reino de orden, porque Dios es un Dios de orden. Sí, en el Génesis dice que estaba todo desordenado y vacío, y con su palabra fue ordenando. Y entonces con su palabra, cuando escuchamos, leemos, escudriñamos la Escritura y la aplicamos, la hacemos, entonces se va ordenando nuestra vida. Entonces, un reino de orden, porque Dios es nuestro amado Señor de orden. Pero déjenme decirles, hermanas, que el orden, ¿ya nacemos con orden o se aprende el orden? Se aprende, ¿verdad? Como un pequeñito. Podemos decir, pues ya jugó, y podemos decir, no, pues ya de seguro si lo damos por omiso en que lo va a recoger, pues estamos muy equivocadas, porque así no es el proceso de crecimiento, sino que tenemos que aprender. Entonces, todas estas ordenanzas tenemos que ir aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Primero tiene que llegar el conocimiento, el entendimiento y la aplicación. Entonces, aprendemos a ordenarnos, se va aprendiendo, se aprende, hermanas, no es, y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque no nacemos de esa manera ordenada. De hecho, tenemos una inclinación al desorden, sino que vivimos de manera desordenada. De hecho, es más fácil aprender lo malo, ¿sí o no? Hasta las palabras, las acciones, es más fácil aprenderlo. A un niño ni le enseñas, pero lo aprende porque lo está viendo lo demás bonito. Pero lo bueno se aprende y se practica. Entonces, es necesario, hermanas, aprender a tener un orden en las áreas de nuestra vida, de acuerdo a las prioridades. Bueno, nuestras prioridades naturales ya vimos que sí es la comida, el vestido, la parte de la salud, pero sin afanarse, porque el Señor lo entiende bien. Esas son las prioridades físicas, pero las prioridades espirituales las vamos a ver ahorita. Vamos a ver la cita bíblica que está en Romanos 14, 17. Entonces, vamos buscándola, ahí nos dice el Señor. Entonces, Romanos 14, 17. Bueno, esas son las prioridades espirituales. Pero una vez que Jesús viene a nuestro corazón, fíjense, aprendemos a entrar en las bendiciones del reino de Dios, hasta que viene. Porque antes no todo lo veíamos normal, el pecado que practicábamos lo veíamos de manera natural, pero así no es en el reino de Dios. Y lo podemos ver que también les pasó a personas como tú y yo, pero que están plasmadas en la Escritura. Podemos decir, es que nada más me pasa a mí, ¿no? Eso. Pero no, lo dejó el Señor escrito desde el Génesis. Vamos a ver un ejemplo de Abraham y Sara. Les comento. Bueno, Abraham y Sara pues era un matrimonio. Cuando estaban en desorden y sin el reino de Dios, aún en
sus corazones todavía no estaban. Fíjense, porque podemos decir, ay, pues Abraham es el padre de la fe, lo conocemos. Y podemos decir, no, pues ya no falló. Pero podemos ver una parte de la historia cuando dice que hubo una hambruna. Y entonces ellos descendieron, Abraham y Sara descendieron a Egipto. Y ahí por el temor de que Abraham lo mataran porque su esposa era muy hermosa, le dijo que mintiera, que no dijera al gobernante de Egipto que era su esposa, sino que era su hermana, ¿verdad? Entonces podemos decir, ay, pues ella ya pecó Abraham. Sí, pero él también se estaba estableciendo el reino de Dios en su corazón, porque tenía la oportunidad, como tú y como yo tenemos la oportunidad de corregirlo. Porque cuando el Espíritu Santo ya mora en nuestro corazón, nos redarguye, ¿dónde? Nos trae nuestro pensamiento, eso que hiciste no es correcto. Eso que tú estás diciendo le estás aumentando, ella es mentira. Estás hablando mal de tu esposo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos habla. Entonces, fíjense, el reino todavía no se había establecido en Abraham y en Sara, en sus corazones. ¿Recuerdan cómo Abraham y Sara durante su caminar traían costumbres de dónde? De Ur de los Caldeos, de donde salieron, de una tierra pues de idolatría. Como que vivimos alrededor, estamos bombardeados de muchas cosas que el mismo sistema, el mismo mundo nos dice, ¿no? Hábitos del mundo, nosotros tenemos hábitos buenos y malos. Y el desconocimiento de un Dios verdadero. Ellos aún no conocían el Dios verdadero y nosotros a lo mejor estamos en el proceso, en la carrera de la vida cristiana, inicios, ¿no? Otros a lo mejor van más avanzaditos, otros ya pues ahí van y la meta es nuestro Señor Jesús. Pero fíjense, necesitamos ese orden, porque estas personas, Abraham y Sara, pues así vivían con esos hábitos, esas costumbres de ese mundo. Y no conocían al Dios verdadero y vivo. Les impedía distinguir la voluntad de Dios, como en ocasiones nosotros no vemos la voluntad. ¿Y por qué no la vemos? A veces porque no la conocemos. Toda la voluntad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está ahí la voluntad de Dios. Cuando Sara le aconseja a su esposo en esta parte de que mintiera, ¿no? Que Abraham le dice a Sara que dijera que era su hermana y no su esposa, para cuidar su propia vida. Entonces, en otra ocasión, Abraham le aconseja a Sara, porque veían que no llegaba el hijo de la promesa, entonces le aconseja que se meta con su sierva, para que a lo mejor por medio de ella pudiera venir el hijo de la promesa. Vean, no estaba ni el reino establecido correctamente, o sea, viene esa parte física que también todos nosotros tenemos, ni estaba el orden pues adecuado. Entonces, vemos que en ocasiones nosotros así podemos estar, no siguiendo las prioridades. Ellos, también al igual que nosotras, aprendieron. Estamos viendo que se aprende, ¿verdad? Se aprende esas prioridades, se aprende a seguir la voluntad, conociéndolos y aplicándolos. Bueno, ahora pues cada uno de nosotros nos hemos de acordar como antes de Cristo. Yo recuerdo que cuando me empezaron a hablar, pues yo tenía como unos 21, 22 años. Yo decía, pero pues yo soy católica, ¿no? No necesito del Señor. Pero cada vez que viene la parte de la escritura y la ley, se viene a mostrar a mi vida, a mi corazón, entonces me voy dando cuenta que era yo una pecadora, que necesitaba de un Redentor, nuestro Señor Jesús, y que necesitaba que el reino se estableciera en mi vida y en mi corazón. Y así cada uno de ustedes, ¿no? A lo mejor unos a los 30, a los 15, otros veo que los pequeñitos pues llegan, ¿no? O lo llevan, pero a través de la palabra se va estableciendo el reino de Dios. Entonces, las prioridades en nosotros mostrará si está el reino de Dios. Ahora para nosotros las prioridades, todas tenemos nuestras luchas, todas tenemos actividades, porque podemos decir, ay, es que el día domingo es familiar, no voy a ir a la congregación, pero hay veces,
Dios ve si nosotros lo estamos poniendo como una prioridad en el aspecto espiritual. Nos estamos esforzando, a lo mejor pues hace frío o amanecimos con un poco de gripe, ¿no? Pero el Señor también nos ayuda a medida que nosotros es nuestra responsabilidad y nos esforzamos. Entonces, si nosotros nos decimos cristianas, seguimos las enseñanzas de Cristo, y una de esas prioridades es buscar primeramente a Él, en escuchar su palabra, en leer, en orar. Si tú sabes hablar, tú sabes orar, porque orar es hablar con Dios y ser sincero, así como lo hablas con un amigo, con un esposo, con una amiga, con un familiar que tienes confianza. Entonces, las prioridades en nosotros mostrará si estamos en el reino de Dios o en el reino del yo. Y entonces el orden se establece en nuestras vidas por el poder de su palabra, si estamos en el reino de Dios. Y bueno, vamos a ver esta primera cita bíblica que les mencioné, Romanos 14:17. Bueno, Pablo mencionó lo que era el reino de Dios y también se nos había dicho en Mateo 6. Pablo mencionó lo que era el reino de Dios, dice así la palabra de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos las prioridades espirituales. Pablo no se refería a un reino físico, porque vemos que las escrituras nos hablan en lo espiritual y en lo interno, apuntarla siempre al corazón las enseñanzas de Jesús, apuntarla al corazón, y el corazón es el centro de nosotros, pensamientos, sentimientos, voluntad, apuntarla ahí. Físico, como el que hoy vivimos, ¿no? A lo mejor no vivimos nosotros un reino, porque nosotros pues es un gobierno democrático, pero en otros países sí está el rey y gobernando. Pero bueno, Pablo no se refería a un gobierno físico, sino a un gobierno espiritual, a un reino espiritual, el reino de Dios. Y fíjense, aquí hay 3 verdades que nosotros debemos de seguir, de practicar. Dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas 3 verdades son las que tienen que gobernar nuestras vidas para poder entrar en el orden de Dios. Para que tú puedas ser seguidora de Cristo, hija de Dios, y entrar en el orden y en la voluntad, pues debes de conducirte con una vida justa, una vida en paz, que no buscas problemas, porque antes, aunque no tenías la razón, pero pues tú tratabas de tener siempre la razón, ¿no? Entonces no traía paz a tu corazón. Pero dice que gozo en el Espíritu Santo, y es esa paz que viene a tu vida. Se las voy a leer también en una versión del lenguaje sencillo. Romanos 14:17, en lenguaje sencillo dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien. Y pues no necesitamos tanta teología para saber qué es hacer el bien, ¿verdad? Hasta con el simple hecho de que vemos que alguien no tenga que comer y compartirles es hacerle el bien, en ser generoso con otro que a lo mejor siempre vamos a encontrar uno más necesitado que nosotros. ¿Sí se han dado cuenta? Porque a veces podemos decir, nos lamentamos, estamos ahí, ay, es que yo necesito, es que yo estoy enferma, y estamos en el lamento. Pero si vemos realmente nuestra condición, pues el Señor ha sido muy misericordioso y vemos que alguien más necesita y más necesitado. Y vean, hacer el bien dice que es y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo, fíjense. Yo yo creo que antes todos nosotros, y aquellos también que todavía no tienen a Cristo en el corazón, decíamos, pues es que yo no robo, yo no mato, yo soy buena, yo no hago nada a los demás malo, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos está diciendo que ¿por qué hacemos lo bueno? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos ayuda. Si tenemos destellos o cosas, acciones que estamos haciendo buenas, que somos generosos, que podemos ayudar, apoyar, no es por nosotros, es porque el Espíritu Santo, Dios mismo en nuestro corazón, nos está ayudando. Porque realmente para nosotros todos nos merecemos la condenación eterna.
pero el Señor es el que nos ayuda. Entonces, estas tres verdades se traducen en hacer el bien, vivir en paz, con alegría y por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, primera verdad o prioridad, fíjense, justicia en su original significa lo recto o el bien. Justicia significa lo recto o el bien en su original. Ejemplo, bueno, hermanas, lo recto o el bien está en respetar a Dios, nuestro Padre, ¿verdad que sí? Teniendo un tiempo, o sea, si yo tengo un tiempo para Dios, que esa es de las prioridades, porque eso hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús iba, dice que hasta en intimidad, tomaba un tiempo para buscar a su Padre, porque Él sabía que le convenía. Nosotros sabemos que nos conviene estar con nuestro Padre. Sí, ¿verdad? Nos conviene, porque es para nuestro propio crecimiento, maduración, para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se venga a establecer, para que el reino se establezca en nuestra vida y así conducirnos aquí en la tierra. Entonces, esta es una prioridad, teniendo un tiempo para estar en presencia, rendida a sus pies. ¿Cómo? En oración. A veces podemos decir, porque yo así lo decía y era puro pretexto y raciocinio, ¿no? Es que yo no sé orar. Y después fui entendiendo que orar es conversar con el Señor. Y si nosotros sabemos hablar, sabemos orar. Y no necesita grandes términos, sino así de manera natural, pero el Señor conoce y nuestro corazón, y que seamos sencillos, humildes cuando nos dirigimos. En alabar, en tomar un tiempo de alabanzas, pero conforme lo marca la Escritura, no poner de todos los ritmos y con otro tipo de letra, ¿no? Sino que exalte sus grandezas. Eso es una prioridad, tomar, cantarle, alabarle al Señor, pero escuchar las alabanzas que honren, que exalten sus atributos del Señor. Y bueno, otro ejemplo de prioridad es también en esta parte de justicia, es respetar a nuestros esposos, bueno, las que somos casadas, ¿verdad? Porque es muy fácil hacerlo malo. En respetar a nuestros esposos, no ofenderlos, no quejándonos, no hablar mal de ellos con alguien más, porque eso se mueve muy fácil. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, o si no es que participado en ese tipo de conversaciones, ¿no? Yo en mi trabajo luego de repente algunas compañeras conversan y empiezan a hablar sobre sus esposos. Y entonces yo me doy cuenta que ese es un desorden, ¿verdad que ese es un desorden? El orden de Dios dice, no, o sea, al igual que Él, y tú o yo como esposa, como mujer, tenemos áreas de nuestra vida débiles. Y si tú hablas mal de tu esposo o con alguien más, es hablar mal de ti misma, porque la Escritura dice que ahora ya no son más dos, sino que son una misma carne. Entonces, en vez de utilizar esa debilidad que tiene tu esposo, el Señor te la muestra para que tú ores por esa situación, que el Señor le ayude, ¿no? a que tome tal vez el papel de la cabeza del hogar, que aprenda a tomar decisiones firmes en el Señor, que sea más amoroso en cómo se dirige hacia ti o con tus hijos. O sea, el Señor nos da la oportunidad para orar por esa debilidad y no para hablar mal de Él. Porque de hecho una compañera me dice, pues, luego cuando le digo, no, pero está mal que hables de tu esposo, ¿no? Y yo cuando le hablo, digo, pues tiene cosas también que el Señor le ha ayudado y tiene favorables. Dice, tú así como me platicas, yo considero a tu esposo que es muy maduro. Y me dice así esta compañera. Y yo digo, bueno, estamos, ¿no?, en ese proceso de madurez, porque luego le digo, Dios lo usa y él ya sabe que somos cristianos, y luego yo a veces no veo cosas, y él me dice, mira, si le vas a dar algo a tus papás, acuérdate que se los estás dando en cuestión de la casa, ¿no?, de construcción. Y si ellos en algún momento deciden darles esa casa, esa construcción a otro de tus hermanos, tú no tienes por qué quejarte o por qué decir, no, yo aporté.
Y yo dije, sí es cierto, o sea, a veces yo eso, para algunos lo pueden ver, ¿no? Pero para otros yo dije, no, yo no lo alcanzaba a ver en esa parte. Y me dice, ten presente que todo lo que das tú es porque el Señor te lo ha dado y está permitiendo. Y dije, sí es cierto. Entonces, hagan de cuenta que cuando platico con esta persona, cuando hay oportunidades, le platico de las fortalezas que Dios le ha ayudado, ¿no? Y eso es bueno porque dije, lo aprecian así ni lo conocen, ¿no? O sea, lo están viendo así. Y yo dije, y está bien porque habla de que a lo mejor en algún momento, yo no sé si ese testimonio o esa situación puede venir esa persona a conocer de los caminos del Señor. Y en cambio, si nosotros hablamos mal de nuestro esposo, decimos, no, pues es que es un desordenado, es esto, es el otro, porque pues encontramos lo malo. Pues imagínense, las personas para empezar, pues van a decir, pues eres cristiana y mira, para ser como tú. Pues no, ¿verdad? Y pues en vez de acercarlas al Señor, pues es alejarlas. Entonces tengamos cuidado. Dice que esto es hacer lo justicia. Lo justo es hablar bien de nuestros esposos, ¿no? Lo justo es también, o sea, entregar en oración las situaciones que vemos que tienen batalla a nuestros esposos. Y lo estoy dando ejemplo con los esposos, pero puede ser un ejemplo con los hijos. Ves su debilidad, ves que su pecado ahí, le estorbo el pecado y oro en esa cuestión. Entonces ese es el orden y ese es que está viniendo el reino de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere que se establezca. Bueno, vamos a ver que Dios envió a su Hijo, todos lo sabemos, así lo marca la Escritura. Dios envió a su Hijo para rescatar lo que se había perdido, porque nosotros vivíamos en una vida perdida, aparentemente pues gustosos, gozosas, pero perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero bueno, lo importante es que vivamos nuestras vidas en orden. Más de 2000 años pasaron para que se cumpliera la promesa. Cuando Jesús vino a la tierra, el orden de Dios llegó a la tierra en persona, porque dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, si me conocen a mí, ¿a quién conocemos? Al Padre, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesucristo conocemos al Padre, no porque dice que nadie lo ha visto jamás, el Padre celestial es Espíritu. Pero nos está hablando de todas las cualidades, de todos los atributos. Si nosotros conocemos que nuestro Señor Jesús es justo, es santo, es bueno, misericordioso, es amoroso, entonces así es el Padre. Entonces imagínense, hace 2000 años aproximadamente aquí en la tierra, el mismo orden bajó a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo en todo su resplandor. Jesús mismo, porque era el reino de Dios que venía a establecer primeramente a sus discípulos para que los discípulos extendieran su reino. Y hoy nosotros también somos discípulos, somos alumnos, ese es un discípulo, un adherido, el que va siguiendo sus enseñanzas. Jesús leía las Escrituras en Lucas 4:16. Fíjense, nuestro Señor Jesús leía de él mismo, aquí se estaba cumpliendo la profecía. Imagínense que él es el único, ¿verdad?, que podía estar leyendo acerca de él, de lo que él era. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Vemos aquí, fíjense, que hay otro principio hoy, otra prioridad. Hay buenas costumbres, todos tenemos buenas costumbres, ¿verdad? A lo mejor levantarnos, orar, la parte natural es cepillarnos los dientes, asearnos, o sea, hay hábitos buenos o costumbres buenas. Necesitamos considerar, hermanas, que Jesús tenía de costumbre estar en la sinagoga, o sea, estar en un lugar donde se le enseñara, a pesar de que él era la palabra viva, y él la sabía, la conocía, porque tiene toda la ciencia. Pero fíjense, él nos está enseñando, pero ¿por qué tenía que estar en la sinagoga? Porque nos está dando el ejemplo. Y nosotros pues no somos judíos, no estamos en la sinagoga, pero estamos aquí hoy reunidas. Entonces fíjense, hermanas, que Jesús tenía esta costumbre en estar en la sinagoga. Esto era parte del orden de sus prioridades, entonces para nosotros se nos tiene que ir convirtiendo en una prioridad, estar recibiendo de la palabra.
Y no es fácil, porque al principio yo, fíjense, abría la Biblia y dije, ay, ni le entiendo las genealogías y me daba sueño, y es que porque pues no está uno habituado, ¿verdad? Pero pues vas viendo que el Señor te va ayudando en ese orden de prioridades. ¿Es bueno venir a la congregación? ¿Ustedes creen que es bueno? Sí, es bueno estar allá en la casa y hoy tenemos muchos medios electrónicos de estar escuchando la sana doctrina. ¿Es bueno? ¿Están haciendo el quehacer y estamos escuchando alabanza o enseñanza? ¿Será bueno? Sí, ¿verdad? Y ahora el Señor nos ha dado muchos medios para que entonces te estés alimentando, desechando todo lo malo que has aprendido, y ahora que la palabra de Dios se está estableciendo aquí en tu corazón, en tu vida. Entonces sí es bueno. De hecho la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y no es fácil, hermanas, todas tenemos la lucha, pero con la ayuda del Espíritu Santo ahí. Y no veas, es que vinieron 3 hermanitas, 2 hermanitas, pues así una hermanita, pues tú ve por ti, porque quieres que el reino de Dios se establezca en tu corazón. Lucas 4:17 dice, sí, continúa la narración. Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo estaba leyendo esto en los rollos, porque no había Biblia, sino en los rollos, y estaba leyendo ¿de quién? De Él mismo, ¿verdad? Del orden mismo, del reino mismo. Y dice que fíjense, esta es otra prioridad. La prioridad de nuestro Señor Jesús dice que sanaba. ¿Sanaba a quiénes? Dice que los quebrantados. ¿Quién será un quebrantado de corazón? Aquel que está triste, que está afligido, que está viviendo por una tribulación, una enfermedad, que tal vez se metió en una cuestión económica y no haya cómo salir. Fíjense, todo eso nos aflige, y en algún momento yo creo que cada una de nosotros tenemos que. Y entonces dice, porque el sanar a los enfermos es el llevar un orden, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el solamente el que nos va a ir limpiando y llevando el orden? Nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús en su servicio era sanar, ver por los enfermos, no nada más físicamente, porque vemos en la Escritura que sana a leprosos, a mujer de flujo de sangre, o sea, en el aspecto físico, pero también iba más allá, sanaba a aquellos, todos los también enfermos, pero internamente, afligidos, dice, en su espíritu. Y pues vemos que este servicio lo hacía nuestro Señor Jesús, y así también pues quiere que nosotros, cuando ya vino el Señor, fíjense, y vivimos una situación así y nos ayuda a pasarla, ¿para qué creen que nos da y nos ayuda? Para que cuando venga otro afligido, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar. Y yo creo que lo han vivido, lo han visto. En algún momento yo no conocía la palabra y yo dije, yo viví depresión, y después cuando ya el Señor me permitió que alguien se acercara, entonces le hablé del reino de Dios. Y en esa parte dices, ay, entonces el Señor me da, me consuela, me ayuda para que yo pueda transmitir y hacer en esta parte. Lucas 4:19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, Jesús estaba leyendo de la misma profecía cumplida en él, presente en ese momento, lo estaba viviendo. Y varios de los que estaban ahí se estaban dando cuenta de que esta profecía que él estaba, el orden, el reino mismo a todo su esplendor, y estaba aquí en la tierra. Y esto también lo alcanzó a ver el discípulo Mateo, que lo demostró que Jesús era el Mesías. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, aquí estamos viendo que también otro de sus discípulos, Mateo, pues él sí tuvo la revelación, porque algunos, pues no, como los fariseos, ¿no? Que no querían, no permitían
que el reino de Dios se estableciera, el orden se viniera en sus corazones. Pero aquí Mateo sí dice, esta es una de las verdades centrales del cristianismo. El que no acepta que el nacimiento de Jesús fue de una mujer virgen, porque en algunas cabezas de los seres humanos no entra esta verdad. ¿Cómo puede ser posible, no? Que Jesús pues sea obra del Espíritu Santo y pues de una mujer virgen, si la humanidad es a través de relación hombre-mujer. Entonces, vean, quien no acepta esta verdad, pues realmente está en desorden y en oscuridad. Jesús, ¿y esto por qué fue? Bueno, concebido de una mujer virgen y concebido del Espíritu Santo, para que Jesús no heredara la naturaleza caída de Adán y Eva, porque todos los demás, toda la humanidad, pues sí tenemos esa naturaleza caída, por eso es que somos desordenados por naturaleza. Entonces, pero en nuestro Señor Jesucristo tenía que suceder pues diferente, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces, Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos otra prioridad, que nosotros, así como José, tenemos que ser justos, y decíamos que el justo era ser bueno, recto, y no la divulgó, sino que era ordenado. Si tenemos, hermanas, a Jesucristo como nuestro Señor, o estamos en ese esfuerzo, entonces el orden se debe de ver hasta lo que pensamos. Debemos de ser más, porque todos en algún momento hemos sido imprudentes, porque decimos lo que pensamos en automático, ¿no? Sin pensar que podemos ofender a alguien más. Entonces, fíjense, ser en esta parte también otra de las prioridades, que nuestra manera de hablar tiene que ser más estructurada, más reflexiva en qué estamos diciendo, qué estamos transmitiendo hacia los demás. Porque de eso habla de lo que nosotros estamos llenos. Es fácil darnos cuenta cuando estamos desordenados, por lo que hablamos, por lo que pensamos y hasta por lo que actuamos. Entonces muchas de las personas dicen, pues así como habla, cómo se dirige, pues es que así es su vida, ni necesito entrar a su hogar, ¿verdad? Y así nosotros también ni necesitan entrar a nuestro hogar, porque todo lo que estamos externando, cómo actuamos, es nuestra manera de decir si tengo una vida ordenada o desordenada. En Mateo 2:1 también vemos aquí que aquí se cumplió la profecía. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Bueno, aquí vemos que el rey Herodes se turbó, pues solo vemos que era un rey en lo natural y que solo quería mandar él y hacer lo que él quería, pues muchas de las cosas estaban en desorden como hoy en día. Pero ya había nacido, aquí nos habla que había nacido Jesús, el rey que pondría el orden en la tierra, que vendría a establecer en aquellos corazones que sí querían que estuviera el rey. Y es una opción en ti y en mí, si queremos que se establezca el reino de Dios o no queremos. ¿Cuántos dicen Jesús es el rey? Y hasta decimos, sí, todos creemos en Dios, ¿verdad? Si salimos allá a hacer una encuesta y decimos que todos creen en Dios, todos. Pero la realidad es otra. Porque aquel que cree es aquel que actúa, aquel que sigue sus enseñanzas. Cuando dice Jesús es el rey, pero en realidad Él vive en nuestros corazones, pues analicémonos. Pero vemos al desordenado Herodes, reúne a los principales sacerdotes, dice, y los escribas del pueblo. Estos eran responsables de enseñar al pueblo la vida recta, el orden de Dios y la palabra de Dios. Hermanas, ¿cuántas podemos saber
toda la Biblia, ¿verdad? Porque también, o sea, la vida cristiana no consiste en saber mucha escritura, porque a veces también el saber la escritura y no ponerla por práctica, se puede llenar el corazón de orgullo, sino lo poquito o lo que el Señor nos vaya dando de entendimiento, aplicarlo, porque esa es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios aplicada. Otra profecía está en Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Bueno, vemos que aquí su mismo pueblo, y gracias también a eso que su pueblo lo despreció, pues nosotros que somos gentiles, que no somos de sangre judía, pues tuvimos la oportunidad de la salvación. Su pueblo era orgulloso y no permitiendo que Dios los gobernara. Y pues que en ti y en mí, pues no abunde eso de orgullo, ¿no? Que no seamos pues sencillas en recibir la palabra y que reconozcamos que necesitamos de Él. Y tienen conocimiento, pero no cambian sus conductas. Añaden mandamientos de hombres y eran los mismos entonces que no tienen calidad moral, porque a veces podemos decir, pues tú haz lo que yo digo porque es correcto, no hagas lo que yo estoy actuando porque es incorrecto, pero perdemos la parte de la autoridad, porque eso no enseña la Escritura. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo dice que hablaba como el que tenía autoridad, porque hacía lo que decía. Y nosotros a veces perdemos esa calidad moral de decir, ay, pues no hagas esto, no robes, pero yo estoy robando, no mientas, pero yo estoy mintiendo. Entonces el Señor nos manda a lo poquito, mucho que vayamos aprendiendo, que lo vayamos aplicando. Otra profecía que es mismo Señor Jesucristo que vino aquí en la tierra y se fue estableciendo el reino, está en Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No le prestaron atención, lo despreciaron y no lo tomaron en cuenta, menospreciándolo, ¿no? Y a veces podemos decir que, bueno, lo hicieron aquellas personas, pero a veces nosotros lo menospreciamos. Cuando llega la palabra de Dios, yo recuerdo que la persona que me empezó a evangelizar, le decía, tú me quieres cambiar de religión. Yo estoy bien aquí con mi religión, ¿no? Yo soy católica y católica voy a morir. Y la menospreciamos, o cuando alguien nos comparte y decir, no, ahorita no tengo tiempo, o cuando nos invitan a venir a escuchar, entonces ese es el menosprecio del Señor, porque no menospreciamos a la persona que nos está compartiendo, estamos menospreciando al mismo Señor Jesucristo, porque Él quiere poner orden, porque Él nos conoce, que desde el huerto del Edén vino esa desobediencia y como consecuencia todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y automáticamente el infierno es nuestro destino. Pero la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hace aproximadamente 2000 años para que se estableciera en nuestro corazón y aprendiéramos a vivir día a día en los días que nos presta de vida aquí en la tierra, y que un día podamos tener la oportunidad de estar allá con Él en su reino, con el mismo Rey. A veces ni nos imaginamos, yo luego cuando digo el Rey, pero pues nos bajamos a lo mejor a un reino básico, un reino que está aquí en la tierra, pero ni siquiera alcanzamos a comprender todas sus leyes, sus estatutos, pero si ni siquiera la estamos aprendiendo y poniendo por obra aquí en la tierra, ¿ustedes creen que allá pues vamos a poder gozarlo? No, pues es que es desde acá, desde la práctica. De eso, de hecho, habla la palabra que dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios les empieza a conocer aquí en la tierra. Entonces, fue profético que Jesús sería traicionado. En Marcos, el evangelista, lo narra. Entonces también esta es otra prioridad. Lo que el Señor nos enseña es que en esta parte de la Escritura, en que no traicionemos, ¿verdad? En que nunca traicionemos, le pidamos ayuda al Señor para no traicionar. El que te ayudó, la persona, porque a veces pues sucede eso,
con la parte física, la parte espiritual, dice, y luego lo abandonan. Venimos a ser malagradecidos también en esta parte. Terminan mal los traicioneros, y podemos ver un ejemplo, que pues, el que conocemos es Judas, ¿verdad?, que traicionó al Señor por la condenación eterna. Entonces también el Señor nos habla de esta prioridad. Y fíjense, esto de la traición, hermanas, también es desorden en nuestros corazones, y el Señor pues nos manda a ordenarnos. Necesitamos realmente, porque aquí viene diciendo la Escritura, que estos maestros, en vez de enseñar, pues venían tras del fariseo. Los fariseos, los publicanos venían tras el Señor, pero no para enseñarle al pueblo, sino para ver alguna falta que tenía nuestro Señor Jesucristo y pues condenarlo. Y fíjense, nosotros no necesitamos de ese tipo de maestros. Nosotros necesitamos maestros que nos enseñen, hermanas, que nos enseñen lo que enseña la Escritura, porque hoy en día hay muchas falsas enseñanzas que nos enseñan lo que no dice la Escritura, y nosotros seguimos por ignorancia esas enseñanzas vanas. Pero necesitamos maestros que nos enseñen las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Jesús mismo tenía que ir, dice, que a la sinagoga, y durante su vida fue enseñado por maestros. Y vemos que Jesús, fíjense, si él, siendo la palabra viva, él iba, ¿no?, para darnos el ejemplo. Y vemos que Jesús siempre estuvo en su niñez bajo tutoría hasta el tiempo determinado, porque si no, no andamos en el orden, sino en un desorden. Y concluimos con esta parte. Concluimos que todo se cumplió en nuestro Señor Jesús, es decir, el orden de nuestros corazones desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Perfectamente el consejo de Dios para que andemos en todo lo que realizamos en las diferentes áreas de nuestra vida, para que estemos en el orden de Dios y no en el desorden. Y bueno, si nosotros queremos seguir más en esta parte del reino, pues aprendamos a seguir al Señor, a escudriñar la palabra, a orar y pues a seguir de nuestro Maestro. Él nunca se equivoca. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y que Él sea el que nos siga enseñando Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hoy, Señor, estamos reafirmando, comprendiendo más, Señor, que el mismo orden, Señor, y el reino se va a ir estableciendo cuando tú, Señor, has venido a nuestra vida, y nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, nos esforzamos a cumplir lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos para que no seamos solamente oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, porque hoy sabemos que tenemos, Señor, la esperanza de una vida eterna, gracias a la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a los que estuvieron en la transmisión. Y